Y para el tema de esta mañana hemos decidido estudiar el misterio de la deidad. Es un tema de lo que siempre hablamos, pero muchas veces se reflexiona poco. Y digo esto porque hace exactamente unos días atrás regresé de Colombia, donde estuve por más de un mes recorriendo una asociación donde el tema de la deidad prácticamente ha sido tergiversado. Y en nuestra iglesia están habiendo corrientes que empiezan a pensar diferente. Y creí conveniente compartir con ustedes algunos de estos estudios. Partimos de este estudio con dos premisas básicas. La primera es que nosotros consideramos que la deidad, expresada o constituida por tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es una enseñanza de la palabra de Dios. Y lo otro es que hay un plan de salvación en el cual las tres personas están manifiestamente involucradas. Y es que necesitamos nosotros entender cómo es que Dios se manifiesta a sus criaturas. Por eso hablamos del misterio de la deidad. Y primero quisiera leer con ustedes el texto de Romanos capítulo 16, versos 25 y 27. Y hay dos pasajes que nos van a servir de base para poder definir qué es la palabra misterio o cómo entendemos la palabra misterio. Porque una de las cosas que nosotros asumimos es que entendemos lo que estamos hablando y la verdad es que no lo entendemos. Por ejemplo, Romanos 16, 25 al 27 dice: y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento eterno de Dios, se nos ha dado a conocer a todas las gentes, para que obedezcan la fe. Al único y sabio Dios sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. ¿Qué encontramos en este pasaje? En primer lugar, que hay la revelación de un misterio. Revelación de un misterio. Se ha manifestado ahora. En el tiempo de Pablo ya el misterio se había manifestado y se ha dado a conocer a la gente. Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos es: ¿cómo es que un misterio sigue siendo misterio a pesar de que ha sido revelado, a pesar que ha sido dado a conocer? Si usted tiene un secreto y le dice a otra persona el secreto, seguirá siendo secreto. ¿Ya no? Y si usted revela un misterio, ¿por qué sigue siendo misterio? ¿Qué es lo que involucra entonces ese concepto misterio? Tal vez el siguiente pasaje nos ayude a entender un poquito más. Está en Colosenses, en el capítulo 1, versos 25 al 27. Pablo dice que él ha sido hecho ministro de la iglesia, según la administración de Dios que fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde siglos y edades. Aquí ahora el misterio del cual se refiere ha estado oculto por siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Otra vez, ese misterio oculto por siglos y edades ha sido revelado a los santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Otra vez, ¿cómo es que el misterio ha sido revelado y al mismo tiempo sigue siendo misterio? Esa es una de las encrucijadas que nosotros necesitamos entender primero, que el misterio de la deidad ha sido revelado y sigue siendo misterio. Porque Pablo dice que ha sido revelado.
Para poder entender qué es lo que se ha revelado, primero necesitamos entender qué es el misterio. El misterio, según esta concepción bíblica, es algo que nosotros podemos entender porque ha sido revelado, pero que no lo podemos entender en su plenitud, porque si pudiera entender en su plenitud, entonces dejaría de ser misterio. Es decir, el misterio es algo en el que podemos introducirnos en el aprendizaje en la medida que haya sido revelado, pero no podemos ir más allá de lo que no está revelado. Recuerden ustedes que Deuteronomio 29 señala que las cosas secretas pertenecen a Dios, las que no han sido reveladas pertenecen a Dios, pero hay cosas que sí han sido reveladas y esas son para nosotros y para nuestros descendientes. Por lo tanto, en el misterio que Dios revela hay cosas que nos ha dado, pero hay otras que se ha reservado. Por ejemplo, miremos nosotros dos ejemplos de misterio. En la Biblia se habla del misterio de la iniquidad, el surgimiento del pecado. ¿Qué es lo que la Biblia ha revelado de este misterio? Ha revelado el hecho de que se originó en el cielo, en un ángel sabio, hermoso, inteligente. Se rebeló contra Dios, le hizo guerra a Dios y fue destituido del cielo. Y ahora está anidado aquí en la tierra. Es el Dios de este siglo. Todo eso está revelado en la palabra de Dios y es el misterio de la iniquidad, la parte que se ha revelado. ¿Qué es lo que no conocemos? ¿Y por qué sigue siendo el misterio de la iniquidad? Lo que no conocemos es cómo es que un ambiente celestial donde reina el amor, en ese ambiente celestial alguien podría anidar en su corazón el egoísmo y pretender ser igual a Dios y generar un trono, sentarse como que fuese Dios. Y como no logró ser Dios en el cielo, vino a esta tierra y aquí puso su trono. Por eso es que 2 Corintios 4:4 habla del Dios de este siglo. Él es el Dios de este siglo. ¿Cómo es posible que eso ocurriera en un ambiente celestial y de amor? No lo sabemos. La Biblia no ha dicho nada al respecto y por lo tanto sigue siendo el misterio de la iniquidad. El otro ejemplo, hablemos del misterio de la piedad, lo opuesto. El misterio de la piedad es que Dios se manifestó en la carne. ¿Qué sabemos del misterio de la piedad? Que Dios decidió hacerse carne y para ello escogió a una mujer llamada María y le dijo que sería madre del Hijo de Dios. Ella aceptó, fue engendrado por el Espíritu Santo, nació en Belén, fue perseguido. Todas esas partes conocemos del misterio de la piedad. La que no conocemos, ¿cómo es que el Espíritu Santo engendró en María? ¿Cómo es que cuando se concibe a un nuevo ser, los cromosomas del padre y de la madre se combinan para que las características del nuevo ser tengan la herencia paterna y materna? Y en el caso de Jesús, ¿cómo fue eso? ¿Cómo es que el Espíritu Santo engendró en María a Jesús? ¿Cómo fue? No sabemos. Hay algunas personas que quieren relacionar las cosas que suceden en los seres humanos y aplicarlas para Dios, y eso no es posible. Es el misterio de la piedad porque nosotros no sabemos cómo es que el Hijo de Dios fue engendrado. Eso se reserva en el secreto para Dios, pero sí sabemos que es el Hijo de Dios. Por lo tanto, sigue siendo el misterio de la piedad. Y cuando hablamos del misterio de la deidad, el misterio de la deidad es exactamente lo mismo. Dios ha revelado que en el misterio de la deidad hay 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y los 3 trabajan para beneficio de su criatura.
Y con ese propósito de ayudar en la redención, por la redención, ellos han decidido trabajar armoniosamente y cada uno cumple su rol en el proceso de salvación de la humanidad. ¿Cómo es que eso pasa? No sabemos. Por eso es el misterio de la deidad. ¿Cómo es que el Hijo, siendo Hijo, viene y se encarna y ahora habla de que el Padre es superior a mí? ¿Cómo es que el Espíritu Santo ahora ministra, siendo que Jesús ascendió a los cielos? Hay cosas que han sido reveladas, pero hay cosas que no. Por lo tanto, necesitamos entender que el misterio de la deidad tiene cosas que no logramos entender a plenitud, y tal vez será estudio por la eternidad. Pero lo que sí podemos hacer es mirar un poquito lo que Efesios nos dice en capítulo 1, versos 3 al 5. Aquí se nos habla de 3 cosas que la deidad ha hecho. En primer lugar, se nos dice que Dios, el Padre, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Somos bendecidos en los lugares celestiales en Cristo. En segundo lugar, dice que nos escogió antes de la fundación del mundo. Es decir, aquí estamos entrando a un problema de ubicación. Dios nos bendijo en los lugares celestiales, en Cristo. Nosotros no hemos estado en los lugares celestiales. ¿Cómo es que Dios nos bendice en los lugares celestiales? Cristo es el representante nuestro en los lugares celestiales. Es la única alternativa que tenemos. Pero dice, nos escogió. ¿Y cuándo nos escoge? Dice el texto que nos escogió antes de la fundación del mundo. ¿Cómo puedo escoger algo que no existe? Aquí nos está hablando de un problema donde hay bendiciones en el cielo. Nosotros no estuvimos ahí. Nos escoge cuando nosotros no existíamos, porque es antes de la fundación del mundo. Y en tercer lugar, nos predestina. Nos ha predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Y aquí viene el otro problema. Nos predestina para ser adoptados hijos suyos. ¿Acaso por creación no somos hijos de Dios? Si somos hijos de Dios por creación, ¿cómo entendemos que Él nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo? La única forma como nosotros podemos entender este pasaje, al cual alude antes de la fundación del mundo, es que Dios, antes de la creación de la humanidad, hizo un plan para salvar al hombre en caso decidiera apartarse del camino de Dios. Lo que está inmerso es si el pecado separa al hombre de nosotros. Nosotros ya lo bendijimos al ser humano en el cielo porque Cristo decidió hacerse hombre para salvar a la humanidad. Nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos sin mancha. Pero si fuimos creados santos y sin mancha, ¿cómo es que nos escoge para ser santos y sin mancha? Lo que implica es que siendo creados santos y sin mancha, algo nos contamina y ahora en Cristo Jesús somos otra vez hechos santos y sin mancha. Y para ser adoptados hijos suyos, me gustaría que ustedes esta mañana, cuando regresen a casa, le digan a sus hijos, ¿no?, a su hija: ¿sabe? Después de escuchar este tema, he decidido adoptarte como hijo o como hija. ¿Qué creen que le va a decir su hijo? ¿Cómo que me vas a adoptar si tú eres mi papá? ¿Tú eres mi mamá? La única forma como Dios puede adoptarnos, nos predestinó para adoptarnos como hijos, es porque el ser humano se iría de la casa y como el hijo pródigo, lejos en el pecado,
Pero cuando volvió el hijo pródigo, Dios lo tomó, o el padre lo tomó como su hijo, lo adoptó. Aunque él vino a ser un jornalero, vino para que lo tomaran como un jornalero más, Dios lo adoptó, porque ese padre representa a Dios. Todo este pasaje de Efesios 1 lo que está señalando es que Dios, antes de la fundación del mundo, ya preveyó el problema del pecado e hizo un plan para salvar a la humanidad. Por eso es que cuando se menciona los escritos de Elena White, ella menciona que cuando el pecado entró en este mundo, tan pronto el pecado entró en este mundo, el plan de salvación que Dios había hecho se puso en marcha, se activó. El pecado no tomó por sorpresa a Dios. Dios había previsto todo para salvar a la humanidad. Y ese es el aspecto que nosotros necesitamos recalcar aquí. Que Dios, la deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en la eternidad ideó un plan para salvar a la humanidad si escogía mal el camino. Porque nos creó con libre albedrío. Y ahora miremos cómo trabaja entonces la deidad. Ese pacto eterno que fue concebido antes de la fundación del mundo, ese plan de salvación que fue concebido antes de que nosotros fuéramos creados, tiene como connotación la previsión de Dios para salvar al hombre. Y va desde la creación hasta la segunda venida. Porque con la segunda venida se soluciona todo el problema del pecado. Pero ¿qué es lo que Dios ha hecho? Nos bendijo en los lugares celestiales en Cristo, nos escogió antes de la fundación del mundo y nos predestinó para ser adoptados hijos de Dios. Todas estas cosas son hechas antes de la creación. Todas. Y ahora los tres van a empezar a trabajar. Nosotros fuimos rescatados por la sangre de Cristo. Y nuestras almas son purificadas mediante el Espíritu. Yo quiero señalar este aspecto muy importante que Pedro señala en la Biblia. Que la sangre de Cristo nos purifica. Y esto fue determinado antes de la fundación del mundo. Pero somos purificados por la acción del Espíritu Santo. Es decir, en el plan de salvación, no solo el Padre, sino Cristo y el Espíritu están manifiestamente activos. Y eso es gracias a un pacto eterno. Hebreos 13:20 señala que hay un pacto eterno, fue hecho en la eternidad. La deidad trabaja desde la eternidad para ayudarnos. Y aquí yo quisiera señalar cómo es que lo hace para rescatar al ser humano. En primer lugar, nosotros conocemos que hay una profecía de los 2300 años que van desde el año 457 hasta el año 1844. Con esto, el Señor estaba determinando un tiempo en el cual el plan de acción de la encarnación de Cristo estaba siendo manifiesto. ¿Y qué es lo que hace? En primer lugar, se pone la encarnación, teniendo a la cruz como centro. Y dentro de ello hay 70 semanas. Estos 2300 años tienen 70 semanas. 490 años están determinados sobre tu pueblo. Daniel capítulo 9. Y de estas 70 semanas, la última semana, que empieza en el año 27, tiene una particularidad. Porque entre el año 27 y el año 34, a la mitad de la semana debía morir. Se quitaría la vida al Mesías. Todo eso lo sabemos. Pero miremos un poquito el aspecto de cómo Dios trabaja. Cuando Jesús se encarnó, no lo hizo en cualquier tiempo. Lo hizo en el tiempo que correspondía. Gálatas 4:4, ¿qué dice? Llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer bajo la ley.
Llegado el cumplimiento del tiempo, y la pregunta nos hacemos, ¿de qué tiempo? ¿Cuál es el tiempo al que se está aludiendo? Es que la profecía de Daniel hablaba de un tiempo cuando el Mesías debía encarnarse. Y entonces nosotros encontramos aquí que si no hay encarnación, no podría haber ministerio terrenal de Cristo. ¿Cómo actuó la deidad en la encarnación? Leamos, por ejemplo, Lucas capítulo 1, y vamos a encontrar en el verso 31 al 35 una declaración del ángel Gabriel cuando se acerca a María y le dice que ella ha sido favorecida. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Será grande, será llamado Hijo del Altísimo. Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará. Y dice, y su reino no tendrá fin. María le dijo al ángel, ¿y cómo será esto? Pues no conozco varón. Y Gabriel le dice a María, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su poder, con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Quién engendró a Jesús? El Espíritu Santo. Si ustedes leen Mateo capítulo 1, verso 18, al final del verso 18 dice que lo que en María es engendrado del Espíritu Santo es. Y cuando José no creyó la versión de María que estaba esperando un bebé del Espíritu Santo, Mateo 1:20, el ángel le habla a José en sueños y le dice que lo que en María está engendrado es del Espíritu Santo. Es decir, Dios envía al Espíritu Santo para engendrar en María al Hijo de Dios. Los tres actuando en la encarnación. Porque había un pacto eterno, había un plan que se había anticipado en la eternidad. Y en el bautismo, ¿y cuál es la importancia del bautismo? Era el cumplimiento de lo que significaba Mesías. El Antiguo Testamento nos habla de la venida del Mesías, el Nuevo Testamento nos habla del Cristo. Bueno, Mesías, Cristo, significa literalmente el ungido. ¿Y cuándo fue ungido el Señor para su ministerio? En su bautismo. Mateo capítulo 3, versos 16 y 17, nos habla de que Jesús, subiendo del agua, el Espíritu Santo desciende en forma de paloma, y la voz del Padre que habla, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Es decir, en el bautismo los tres estuvieron presentes. ¿Y qué podríamos decir nosotros de la muerte y resurrección de Cristo? Cuando nosotros hablamos de la resurrección de Cristo, es importante tener en cuenta lo que Jesús dijo en San Juan capítulo 10, versos 17 y 18. Jesús dijo, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Cuando Cristo murió, ¿qué estaba haciendo Él? Estaba poniendo su vida. Y Él decía que tenía no solo el poder para poner su vida, sino también el poder para volverla a tomar. En la resurrección, Cristo resucitó, Él resucitó. Y hay testimonios bíblicos donde se mencionan que Él resucitó. Por ejemplo, si ustedes leen en 1 Corintios 15:4, dice Cristo resucitó. 1 Corintios 15:12, Cristo resucitó. Pero por otro lado, encontramos en Hechos capítulo 2, el verso 24, donde se señala que Cristo fue resucitado. Dice
el verso 24, después de mencionar que a Jesús lo mataron manos inicuas, crucificándole, Pedro dice, al cual Dios levantó, suelto los dolores. Dios levantó. Y en el verso 32, a este Jesús resucitó Dios. Entonces uno se pregunta, ¿Cristo resucitó o fue resucitado? La Biblia dice aquí que Dios le resucitó, pero Él dice que Él tiene poder para poner su vida y volverla a tomar. Él resucitó solo. Y es que en la resurrección las tres personas de la deidad trabajan. Y si nosotros leemos en Romanos capítulo 8, verso 11, encontramos la declaración de Pablo, donde dice que el Espíritu Santo también participó, ¿no?, del proceso de la resurrección, porque es el Espíritu de Dios quien vivifica al ser humano. Dice Pablo, Romanos 8:11, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Es decir, en la resurrección los tres estuvieron activos. Y en el Pentecostés, cuando se da inicio a la actividad de la iglesia, quiero leer con ustedes Hechos capítulo 2, versos 32 y 33, porque es allí donde el apóstol Pedro en su predicación del Pentecostés hace una declaración muy importante. Dice, a este Jesús resucitó Dios, del cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado a la diestra de Dios, habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Aquí Pedro está señalando que Jesús no solo resucitó, sino que fue exaltado a la diestra de Dios. Se le devolvió la gloria que él tuvo antes que el mundo fuese, según lo relata el mismo Juan, en el capítulo 17, verso 5. Pero hay una cosa importante, es que siendo exaltado, recibe del Padre la promesa del Espíritu Santo. ¿Cuál es la promesa? Jesús le dijo, os conviene que yo me vaya porque os mandaré otro consolador. Les prometió a sus discípulos otro consolador. Y aquí dice que al ser exaltado, entronizado otra vez en la gloria celestial, recibe del Padre la promesa del Espíritu Santo. ¿Y qué hace Jesús? Envía el Espíritu Santo. Y Pedro dice en el verso 33 al final, ha derramado esto que vosotros veis y oís. ¿Quién ha derramado? Cristo envió el Espíritu Santo en el Pentecostés. ¿De dónde venía el Espíritu Santo? El Padre le dio la promesa concedida y envió al Espíritu Santo. En el nacimiento de la iglesia cristiana, el Espíritu Santo no descendió solo, fue el trabajo del Padre concediendo la promesa al Hijo, quien derrama el Espíritu Santo. Los tres. La deidad está involucrada en el plan de salvación. No hay forma como nosotros podamos alejar del proyecto divino la presencia de los tres miembros de la deidad. Jesús dijo, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y Él mismo prometió, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Claro, Cristo fue el primer consolador. Y ahora Él envía a otro consolador. Y esa expresión otro se refiere a otro, pues, porque hay algunas personas que leen mal y dicen que otro es el mismo. Cuando dice, os daré otro consolador, es
otro Parácletos, otro Consolador. Cristo es el primero. Y ahora el Espíritu Santo es el que está entre nosotros. Si la iglesia empezó con el derramamiento del Espíritu Santo, el trabajo de la iglesia terminará también con la participación de los tres miembros de la deidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en el fuerte pregón, que es el derramamiento del Espíritu Santo al final del tiempo. ¿Y por qué es importante esto? Porque así como empezó el proyecto de Dios para salvar al hombre antes de la creación del mundo, cuando este mundo esté terminando, los tres miembros de la deidad también se manifestarán, y se están manifestando ya, para la predicación de su palabra. Por eso que es un privilegio para cada creyente ponerse en las manos de Dios y ser un portavoz de la palabra de Dios. No portavoz de opiniones humanas, sino portavoz de la palabra de Dios. Y Romanos 8:26 nos señala eso. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. No sabemos ni siquiera pedir. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es decir, si tenemos a Cristo en el santuario celestial, intercediendo por nosotros en el día de la expiación final de esta tierra, en el santuario Cristo intercede por nosotros. Pero tenemos aquí en la tierra al Espíritu Santo morando en nuestros corazones, porque somos templo del Espíritu Santo, quien intercede por nosotros con gemidos indecibles. No tenemos excusa. El que se quiere perder, se va a perder a plena luz del día, porque tenemos la intercesión en el santuario celestial de Cristo Jesús, y tenemos en nuestro interior, en nuestro ser, en nuestra conciencia, la participación del Espíritu Santo, quien nos habla cada momento. Es esa vocecita que nos está hablando, diciéndonos qué está bien o qué está mal en lo que estamos haciendo. Haríamos bien en escuchar esa voz, porque es la voz de Dios hablándonos al interior. Dios no nos ha dejado huérfanos. Los discípulos gozaron de la compañía de Cristo. Nosotros como iglesia hoy gozamos de la compañía del Espíritu Santo. Dios con nosotros. En Cristo Jesús moró la plenitud de la deidad. En el Espíritu Santo mora hoy también la plenitud de la deidad. Pidamos que el Señor del cielo nos ayude a ser instrumentos de justicia, de manera que hoy, cuando es tiempo de oportunidades para desarrollar un carácter idóneo para la eternidad, dejemos que el Espíritu Santo ilumine nuestras mentes y corazones y forme ese carácter que Dios quiere en nosotros. Él está listo a interceder, Él está listo a ayudarnos. Por favor, dejémonos ayudar, porque la deidad hoy con amor nos habla, pero esa misma deidad, cuando el tiempo de gracia acabe, aplicará la justicia divina. Hoy que es tiempo de oportunidades, dejémonos guiar por su Espíritu. Vamos a orar.